Si tu presupuesto es de entre 400,000 y 430,000 pesos mexicanos, o sea, entre 19,000 y 20,500 dólares norteamericanos, y te quieres comprar un SUV de 7 pasajeros, posiblemente Suzuki Ertiga sea la mejor opción, aunque su principal competencia se llama Honda BRV Mitsubishi Expander, y para muchos, e incluso la podemos comparar con Toyota Avanza. Estando tan competido este segmento, ¿es acaso Suzuki Ertiga XL7 una buena compra o te estás equivocando? Bien, mi gente, vamos a ver lo que está pasando aquí adentro. Antes de llegar al veredicto de si nos estamos equivocando o no al comprar una de estas, hay que conocer lo que está sucediendo aquí dentro. Cosas que me gustan: hay pantalla de 7 pulgadas. La otra cosa que me encanta es que cuenta con Android Auto y Apple CarPlay. Y el Android Auto sí es por cable, pero es una de las configuraciones de Android Auto más sencillas que me ha tocado. Lo enchufas y cuando lo conectas la primera vez te sale un botón en pantalla, le das a aceptar, se sincroniza automáticamente y ya. No tienes que andar sufriendo. Es una de las integraciones de Android Auto más sencillas que me ha tocado jamás. Y obviamente mapas, podcast, la aplicación de Suzuki, juegos si quieres andar utilizando los jueguitos que están bastante chidos, reproductor de medios, configuración, WhatsApp. Obviamente mi aplicación favorita es Mapas y es la que más utilizo, sobre todo cuando estoy en otra ciudad como ahora en Culichi Town. Ahí están viendo glorioso Sinaloa enfrente de Los Cabos o La Paz. Otra cosa que me gusta de esta pantalla es que también hay cámara de reversa. Lo que me gustaría que fuera diferente es que me gustaría que tuviera pautas dinámicas, que se moviera el volante y aquí me dijera para dónde voy o lo que sea, pero por lo menos tiene cámara de reversas y sensores de reversa. Ahí está sonando el sensor. Ahí está. Cuando yo presiono el freno, el sensor se calla. Cosas que no me encantan. No me encanta que no hay perilla de volumen. Tengo que estarle haciendo como aquí y a veces le atino y a veces no, sobre todo si hace el movimiento. Y aunque el tema del volumen aquí es un tema para mí que no tenga perilla, sobre todo porque si hay un copiloto y quiere estarle moviendo a la música, no va a poder. Tú como piloto sí puedes, porque hay control de volumen al volante, así subir, bajar volumen aquí, e incluso tengo el botón de mute. Esta integración de los comandos de audio en el volante y el volumen sí me gusta. Además que acá abajo puedes contestar llamadas o los comandos de voz. El timón o volante tiene ajuste de altura, pero no hay ajuste de profundidad. Me hubiera encantado que tuviera. Sin embargo, creo que ni BRV ni Expander tienen ajuste de profundidad, solamente ajuste de altura. Así que esto es algo normal en el segmento y en el rango de precios. El aire acondicionado digital, llave presencial, y me fascina que sea una llave pequeña, que no sea una cosa gigantesca ni nada. Me gusta este tamaño compacto en lo personal a mí. Aquí dentro tenemos la llave física. El encendido es con un solo botón, lo cual también se me hace muy chido. El tablero es como un reflejo del lenguaje de diseño de la parrilla. En la parrilla podemos ver una línea horizontal donde va el logo de Suzuki y otras líneas horizontales arriba y abajo de ella. Y es un poco lo que estamos viendo aquí, con estos insertos que emulan la fibra de carbono, y ya quisiera que lo fueran, pero no lo son. El volante viene mochito de aquí abajo, es deportivo o semideportivo, y el resto del tablero está fabricado en polímeros de alta resistencia, texturizados, aunque sí encontramos insertos suaves aquí, sobre todo en los descansabrazos donde va el antebrazo. Está bastante bien. De este lado hay vidrios eléctricos con función de un solo toque, automática para el vidrio del conductor. Además que hay seguros eléctricos y espejos eléctricos también. Un saludo a los cuerpos de la ley que nos están checando mientras estamos trabajando. Otro detalle que me gusta mucho es esta cajita de aquí, que es muy práctica para guardar tu cartera, tarjetas, llaves, cualquier otra cosa sin tenerla acá en la consola central. Activar y desactivar sensores de reversa, activar y desactivar el control de tracción y el ajuste para la inclinación de las luces frontales. Todo lo tienes de este lado. Acá abajo encontramos un puerto USB y un puerto auxiliar. Me hubiera gustado más puertos USB. Suzuki, si me estás escuchando, 1 o 2 puertos más no estarían de más. Sin embargo, hay un tomacorriente de 12 voltios en el cual puedes conectar tu propio adaptador. Y un detalle que me encanta, que se ve que Suzuki le puso realmente cabeza al diseño: estas rendijitas, por ahí también sale el aire de la climatización. Caso de que vivas en un lugar caliente, cuando tengas el aire acondicionado, sale aire fresco por ahí. Si vives en una ciudad fría y tienes la calefacción encendida, va a salir aire caliente por aquí. Una de las razones por la que a muchas personas les parece que Ertiga es una buena relación costo
costo-beneficio. Yo todavía no estoy tan seguro, pero antes de entrar en el detalle más importante que puede inclinar la balanza a favor o en contra de Suzuki Ertiga XL7, sí tengo que comentar que uno de los detalles que a la mayoría de personas le hace sentido sobre Ertiga es la cantidad de espacio interior. La mayoría de gente dice que es una camioneta muy grande, bueno, amplia, por lo menos buena altura, arriba de la cabeza, una posición de conducción también alta para los muslos, o sea que personas de 1,90 o hasta 2 metros de alto van a poder caber aquí, gente de 1,80 en la segunda fila y gente de 1,70, tal vez hasta 1,80 porque el techo es alto, pero con las rodillas separadas, van a caber en la tercera fila. Entonces realmente sí puedes llevar adultos aquí dentro, además de la configuración de los asientos que se abaten, se quedan planos los de la tercera fila. Además, por si eso fuera poco, otra de las cosas que hacen sentido son estas ventilas de aquí de arriba. Aquí adentro hay como un ventilador que se controla con un botón desde la segunda fila de asientos para tomar el aire fresco de aquí adelante y arrojarlo hasta atrás para mantener a los pasajeros más frescos en lugares calientes o en viajes largos. Todo esto está muy bien, pero una de las cosas más importantes es cómo se maneja, además de que está ese detalle que les dije que puede inclinar la balanza a favor o en contra de Suzuki Ertiga, y es un detalle muy importante a considerar. Bueno, ¿cómo se maneja? Se maneja bien. Un comentario que a menudo escucho de personas que no tienen una es que el motor les parece chico para la cantidad de carga o pasajeros que tiene que mover la camioneta. Y en ese sentido puede ser que tuvieran razón si fuera un motor convencional, un motor tradicional. Pero Suzuki equipa a la Ertiga XL7 con un motor que tiene tiempo variable de apertura de válvulas. Y de cuánto tiempo se quedan abiertas tanto la válvula de admisión como la válvula de escape, le puede sacar ya sea más torque o más empuje a baja velocidad o más velocidad, más aceleración a alta velocidad según lo que necesites. Y eso es muy inteligente por parte de Suzuki a la hora de ponerlo en un vehículo de 7 pasajeros. La otra cosa que me fascina es la estabilidad. El centro de gravedad de la camioneta se siente bien puesto. ¿Cuánto carga? Bueno, la ficha técnica actual no lo especifica, pero yo estoy suponiendo que alrededor de media tonelada, tal vez un poquito más de media tonelada, pegándole a los 600 kilos. Su consumo de combustible real en ciudad oscila honestamente entre los 10 y 12 kilómetros por litro, con buenos hábitos de manejo y condiciones de tráfico no infernales, con 5 o 6 pasajeros en promedio, mientras que en carretera sí le puedes sacar fácilmente los 15 kilómetros por litro con buenos hábitos. Y aunque te puede llevar a los 130 o 140 kilómetros por hora, es más eficiente alrededor de los 90 kilómetros por hora. ¿Cómo anda en seguridad? Bueno, hay frenos ABS en las 4 ruedas, suspensión independiente adelante, suspensión de eje semirrígido con resorte en la parte de atrás, control electrónico de estabilidad para evitar volcaduras e incluso cuenta con asistente de arranque en pendientes, anclajes ISOFIX, estructuras de acero reforzadas, 2 bolsas de aire, una para conductor y otra para pasajero, y aquí sí Suzuki me hubiera gustado ver por lo menos 4 bolsas de aire, aunque si ya estamos hablando que es un vehículo para 7 pasajeros, no 5, lo ideal serían mínimo 6 bolsas de aire. Sin embargo, también entiendo, en caso de equipar más bolsas de aire, el precio se elevaría. Ojalá Suzuki se ponga las pilas y en un futuro nos llegue una Ertiga con mínimo las 6 bolsas de aire sin que suba demasiado de precio. Sería fantástico. Un detalle que no les he contado y que me parece excelente: la posición de manejo y el parabrisas y los vidrios laterales es tal que se siente que puedes ver todo el camino enfrente de ti. El espejo retrovisor también está colocado bastante arriba, no está enfrente de tus ojos. El asiento de conductor tiene ajuste de altura, manual, pero ajuste de altura, a fin de cuentas, está bastante bien. ¿Cuál es el detalle que puede inclinar la balanza a favor o en contra de Suzuki Ertiga XL7? El detalle es el financiamiento. El SUV compacto de 7 pasajeros más barato que hay hoy por hoy en nuestro país, si no me estoy equivocando, se llama Toyota Avanza, con un precio de alrededor de 315,000 pesos mexicanos en su versión más austera, o sea, alrededor de $15,000 norteamericanos más menos. Eso es alrededor de 100,000 pesos o $5,000 más barato que Ertiga, pero
Ertiga sí está en el mismo rango de precios de Mitsubishi Expander y de Honda BRV. Si Ertiga cuesta más o menos lo mismo que BRV y que Expander, ¿cómo el financiamiento inclina la balanza a favor y en contra? Te estarás preguntando, y la respuesta es sencilla. Suzuki no tiene financiera de casa como tal. No hay un Suzuki Financial Services, por lo menos no hasta el día de hoy. Pero Toyota y Honda sí tienen servicios financieros propios. Y estando la situación de mucha demanda de vehículos y poca oferta por la crisis de semiconductores, la pandemia y esas cosas, algunas agencias de otras marcas que no son Suzuki, que sí tienen financiera de casa, ponen al cliente en una posición de elegir. Si quieres entrega inmediata, tienes que comprar con la financiera de casa con una tasa de interés más alta de lo que tú pudieras encontrar si buscas un crédito automotriz, por ejemplo, en un banco. En Suzuki tú puedes ir a tu banco donde has tenido tu historial financiero toda tu vida, sacar un crédito para comprar carro con una tasa de interés del 10 o del 11%, que en nuestro país eso es bastante cordial. Llegar a Suzuki y te puedes llevar tu Ertiga con esa tasa de interés más favorable. Este factor es lo que puede hacer inclinar la balanza, y es ahí donde para muchos comprar un Suzuki tiene muchísimo sentido. Vamos a checar la sección de preguntas de la audiencia. Luis Enrique nos dice: hola, qué buen contenido haces. Mi pregunta es si compite en el mismo segmento que Jimny. No, no compite en el mismo segmento que Suzuki Jimny. De hecho, son dos segmentos muy distintos. ¿Qué los hace diferentes? Bueno, el Jimny es mucho más chico, pero es 4x4, mientras que Ertiga tiene la funcionalidad más como de minivan, vamos a llamarlo así. Aunque es un SUV, no tiene las dimensiones de una minivan. Jean Paul Sánchez Espinosa: hola Gonzalo, quisiera saber en qué aspecto resalta en comparación a sus competidores directos. Saludos desde Perú. Diseño, confort, comodidad y algunas integraciones de practicidad, el Android Auto, el Apple CarPlay, el espacio interior, el aire acondicionado y esas cosas. Pero para mí, donde más resalta es en la cuestión de los financiamientos, que Suzuki no te obliga para que elijas un financiamiento con una tasa alta. Tú puedes llevar tu crédito automotriz de casi cualquier institución financiera y si lo encuentras con una buena tasa de interés, te llevas tu Suzuki. Daniel López: hola Gonzalo, mi duda siempre ha sido si el motor es capaz de mover 7 pasajeros con equipaje encima. Sí, carnal, por lo que dije de la tecnología de tiempo variable de apertura de válvulas. Javier Hernández: entre Expander Cross y esta, ¿cuál recomiendas más? No lo sé, carnal, porque por ejemplo Expander Cross tiene un lenguaje de diseño muy particular que atrae a cierto tipo de personas. Lo que sí te puedo decir es que mi hermana tiene una familia grande, tiene varios hijos, y justamente estaba entre comprar Expander Cross y comprar Ertiga, y al final del día eligió llevarse Ertiga por varias de las razones que ya he comentado en este video. Pues eso es todo, estas son todas las preguntas y respuestas, así que vamos a ver qué tal corren del 0 a 100. 3, 2, 1, aceleración. Ahí está, entre el control de tracción, hay control de tracción. Bien, se escucha cómo se revoluciona el motor y acá el torque te lo está dando todo. Todo desde abajo, desde casi los 0 kilómetros, desde los 10-20 kilómetros por hora. Ya te da todo el torque. ¿Por qué me importa tanto el torque? Bueno, me importa el torque porque el torque es lo que empuja. Los caballos de fuerza o la aceleración te da, pues eso, la velocidad máxima a la que puedes llegar, que íbamos a 140. Su máxima eficiencia de combustible la vas a encontrar alrededor de los 90 kilómetros por hora. El motor es 1.5 litros, entrega 103 caballos de potencia, 102 libras-pie de torque, con tecnología de tiempo variable de apertura de válvulas. La transmisión es automática de 4 velocidades. Me encantaría que fuera de 5 o de 6. Sí. Sin embargo, agradezco que Suzuki no nos obligue a utilizar una CVT, porque aunque pueden ser muy eficientes, me gusta más el feeling de las transmisiones con convertidor de torque como esta.